Hola chiquillos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Muy bien, gracias. No sé si tienen algunas dudas, chicos, como partiendo con algunas materias anteriores, Mm, porque lo que pretendo hacer hoy día es ver cálculo de áreas coordenadas cartesianas y polares, que es lo que vieron el lunes y el miércoles. El día viernes, me parece que ya, a ver, déjame ver, aquí tengo la programación. Em, y el día lunes, porque ustedes tienen el control, si no me equivoco, el día lunes, ¿no? Lunes 15 en la 13:14. Eh, la idea el lunes sería hacer como un repaso para el control. Claro, estamos en áreas polares. El viernes entonces van a ver paramétricas, yo creo. Que es lo que viene después aquí. Áreas polares, paramétricas. Eh, después teorema del valor medio, integrales impropias, que es mezclar integrales con límite. Eso. Eso es lo que se viene para lo que nos está quedando de semestre. La prueba, mm, ya, no sale aquí. Ya, eso. Entonces, vamos acá a practicar esta parte. Y el lunes entonces hacemos un repaso para el control. Vamos a calcular áreas. ¿Sí? El área la vamos a considerar. Bueno, sabíamos que la integral nos daba como el área bajo la curva, pero en el caso en que la curva estuviese bajo el eje X, ese valor de la integral era en realidad un valor negativo. Como el área no puede ser un valor negativo, sino que tiene que ser el área total que encierra la curva, o sea, tiene que ser ese pedacito más ese pedacito, en lugar de llegar y colocar f de x, podemos colocar valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo queremos calcular el área se forma entre la curva y el eje x, no sería la integral, sino que sería la integral del valor absoluto. Eso para considerar esta parte que es negativa como positiva. O sea, al final estaríamos calculando una cosa así. La parte negativa se pasa al otro lado. Y en ese caso uno puede separar por tramos. Por ejemplo, de A hasta C le coloco un menos, para que así el valor que me va a dar negativo, con ese menos lo hago positivo, y desde C hasta B lo calculo normal. Veamos un ejemplito. Dice, encuentre el área total acotada por la gráfica de y igual a x al cubo sobre menos 2,1. Entonces me están dando el tramo entre menos 2 y 1. Tengo que calcular esta y esto. Toda esa área. Entonces, lo que podemos hacer acá es separar la parte que es negativa de la parte que es positiva. Entonces, para calcular el área, podríamos calcularla por tramos, digamos. Entonces, por ejemplo, calcular a esta, llamémosle el área 1, y a este pedacito de acá le podemos llamar el área 2. Entonces, el área total sería el área 1 más el área 2. ¿Cómo vamos a calcular el área 1? Vamos a calcular la integral entre menos 2 y 0, que es donde es negativa la función, y le vamos a colocar un menos adelante, para que así ese valor nos quede positivo y sea el área. Y esto sería x al cubo de x. Esta es sencilla porque su antiderivada es x a la cuarta cuartos, y eso hay que evaluarlo entre menos 2 y 0. Al evaluar en 0 nos queda 0, y después menos, evaluar en menos 2. 2 a la cuarta es 16. Bueno, con el menos 2, aunque sea negativo, como está elevado a un par, va a quedar positivo. Entonces me queda 16 partido por 4, eso me da 4.
Y con esos dos signos me queda 4. Entonces sería el valor de la primera área. 4 unidades cuadradas. ¿Sí? En algunos casos no es necesario, no se les coloca la unidad cuadrada. Y del mismo modo calculamos el área 2. El área 2 sería la integral de 0 hasta 1, ¿verdad? De la función x cubo de x. La antiderivada es la misma, x a la cuarta cuartos, entre 0 y 1. Evaluamos en 1 y evaluamos en 0. Así que nos queda un cuarto. Ese sería el área 2. El área total, entonces, sería la suma del área 1 más el área 2. Esto si lo amplificamos por 4 sería 16 cuartos, así que sería 17 cuartos unidades cuadradas. Eso, así de sencillo calcular áreas cuando las coordenadas son cartesianas. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Al final es la integral. La única diferencia es que si la función queda bajo el eje X, ahí le coloco un menos para que me quede positivo. Y fin. Entonces, si su función, usted no está seguro si es siempre positiva o no, mi recomendación es grafíquela. La coloca en algún graficador, si quiere la coloca en GeoGebra, y dice, hasta aquí es positiva, hasta aquí es negativa, digamos. O también puede buscar cuándo es negativa, o sea, cuándo da cero. Y ahí se da cuenta que este es cuando X vale cero. Si no, tendríamos que hacer como análisis de signo, pero es mejor verlo gráficamente para ahorrarse esa parte. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Encuentre la área total acotada por la gráfica sobre este intervalo. Aquí igual nos dan el dibujito y si se fija acá se ve clarito que esta función es negativa en este tramo y es positiva en este tramo. Si yo no tuviera la gráfica, habría que hacer análisis de signo. ¿Sí? Por ejemplo, este x cuadrado más 2x es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a menos 2, que son estos puntos, menos 2 y 0. Y después tendríamos que construir una tablita para hacer análisis de signo, x y x más 2, y aquí colocamos los valores, menos 2 y 0. Y aquí va la multiplicación, x por x más 2. Entonces, esta de acá es negativo, 0 vale 0 y después es positivo. Esta recta también, pendiente positiva, así que va negativo, después 0, después positivo. Entonces nos queda positivo, negativo, positivo. Entonces ahí justamente se puede ver esto, que entre el menos 2 y el 0 la función es negativa, desde el 0 en adelante es positiva. Como nosotros tenemos que integrar, calcular el área entre menos 2 y 2, tendríamos que separar en dos partes para calcular el área total. Una integral que sea entre el menos 2 y el 0, que es donde va a ser negativa. Esa sería nuestra primera parte. Como aquí la función va a ser negativa, le pongo un menos, para que el área me quede positiva. Entonces, menos, entre menos 2 y 0, de x cuadrado más 2x de x, más después la siguiente parte que es positiva, que sería entre el 0 y el 2, para completar el intervalo. Y ahí la dejo tal cual. Entonces, si no tengo la gráfica, tendría que hacer este análisis de signo. Si no, simplemente puedo graficar en GeoGebra y de repente puedo resolver esta ecuación, que la puedo resolver en el Wolfram, para ver dónde se hacen cero. Entonces digo, ya, entonces de aquí hasta acá, que es donde se hacen cero, es negativa, de aquí hasta acá es positiva. Y eso me permite separar las áreas. Acá, vamos a continuar en la página siguiente. No sé si tienen alguna duda hasta ahí.
Ya. Continuamos acá. La antiderivada acá es sencilla. Esta es x al cubo tercios más x cuadrado. Eso entre menos 2 y 0. Y aquí la antiderivada la misma. X cubo tercio más x cuadrado entre 0 y 2. Evaluamos entonces. El evaluar en 0 me da todo 0. Después viene menos y evalúo en el menos 2. Menos 2 al cubo tercios más menos 2 al cuadrado. Aquí hay que tener ojo con los signos, ¿no? Para cuando hago estas restas, estas expresiones. Más evalúo en 2, 2 al cubo tercios, más 2 al cuadrado, y al evaluar en 0 me va a dar todo 0 esa parte. Aquí me queda menos, menos, más, y 2 al cubo, eso. Sería menos 8 tercios, que es menos 2 al cubo elevado a un impar, y ese es menos, da positivo esa parte. Así que queda más 8 tercios, y aquí queda más 4. Así queda positivo porque el exponente es par. Más 8 tercios, más 4. Si fijan, esos se cancelan, y entonces me queda que el área total es 8. ¿Sí? Ese sería el área total, entonces, encerrada por esta curva. ¿Tiene sentido, no? A ver. Este es como, se parece a un triángulo. Base 2, altura 8. 2 por 8, 16. Dividido 2, 8. Claro. Y si fuese un triángulo. O sea, si fuese una cosa así. Y ese pedacito debe ser esa área que se compensa ahí. Que se suma y se resta. ¿Sí? Más o menos. Así que tiene sentido. Que sea 8. Ya, vamos a subirle entonces una a la dificultad. Ahora vamos a calcular el área acotada entre dos gráficas. Si yo tengo f de x y g de x, ¿cómo calculo el área? Si tengo dos funciones continuas sobre un intervalo AB, entonces el área de la región en general se calcula de esta forma. La integral de a hasta b, valor absoluto de f de x menos g de x. ¿Sí? Ahora, si es que, por ejemplo, f de x es mayor que g de x en todo el intervalo, entonces simplemente podemos anotar que el área va a ser la integral de a hasta b de f de x menos g de x, sin valor absoluto. Coloco la función que es mayor en el tramo menos la que es menor. Al final lo que estoy haciendo es calcular toda esta área, la que está bajo f, y luego le estoy restando lo que queda bajo g. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y eso se puede anotar así. Entonces, si f es más grande que g, yo simplemente puedo calcular el área tomando el intervalo de integración y tomo la más grande y la resto con la más pequeña. Si esta es más grande, esto siempre me queda positivo, así que no voy a tener problemas con los signos. Veamos un ejemplo. Dice, encuentre el área acotada por las gráficas de y igual a raíz de x, esa, y y igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando me dan dos gráficas, y se fijan aquí, nos dan el intervalo de integración, como en estos de acá. Si no me dan el intervalo de integración, yo tengo que encontrarlo buscando los puntos de intersección de las curvas. Entonces, primero, buscar intervalo de integración. ¿Sí? Eso sería buscar dónde se intersectan las curvas. Intersección de las curvas. Entonces las igualo para ver dónde coinciden. Acá tendría que elevar al cuadrado. Todo esto es positivo, por supuesto, porque la x tiene que ser positiva. Me queda x a la cuarta. Sería x a la cuarta menos x. Esto lo pueden meter al Wolfram, ¿no? Y se ahorran tiempo. Esto me queda x factor de x al cubo menos 1. O lo que es lo mismo que x menos 1. X factor de x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Sí?
Entonces, para que esto dé 0, puede ser que x sea 0 o que x sea igual a 1. Y esas son mis opciones, porque el discriminante de esta parte es negativo. Así que nunca va a ser 0. Entonces, mis puntos de intersección son en x igual 0 y en x igual 1. Este va a ser entonces mi intervalo de integración. Entonces, intervalo de integración va a ser entre el 0 y 1. Que justo aquí se ve, digamos, pues están dados los puntos. Si eso no estuviese dado, entonces tenemos que buscar la intersección. 0, 0, 1. Entonces, del 0 al 1 vamos a integrar. Y ahora, en este tramo, gráficamente están dadas, uno puede ver que raíz de x es mayor que x cuadrado en ese tramo. Si te queda un solo tramo, en este caso entre el 0 y el 1, ¿cómo yo puedo saber que es mayor si no tengo la gráfica? Puedo evaluar. Entonces, para saber cuál es mayor, en un tramo de intersección, puede evaluar en un punto del intervalo. Por ejemplo, evaluemos en x igual 1/2. Si evalúo la raíz de 1/2, eso me da 1 partido por raíz de 2. Y si evalúo 1/2 al cuadrado, eso da 1/4. Esta es menor que esta. Entonces uno ve que en ese tramo la cuadrática va a ser más pequeña, ¿sí?, que la función raíz. No sé si tienen alguna duda ahí, chicos. Pregunten nomás. Entonces, esta, que es la cuadrática, es más pequeña en este tramo que la función raíz. ¿Ya? Entonces, si no estoy seguro, me tomo un valor aquí en este intervalo que es entre las dos intersecciones. Hay curvas que van a tener una parte más grande, una, y en otra parte va a ser más grande la otra. ¿Sí? Como que ahí vamos a tener que usar dos tramos para integrar. En este caso, el área va a estar dada por la integral de 0 a 1 de la gráfica de la función que es mayor en ese intervalo, es decir, raíz de x, menos la función que es menor en ese intervalo. Esa va a ser el área. La antiderivada de esto sería, esto es x elevado a 1/2, así que sería x elevado a 1/2 más 1, partido por 1/2 más 1. Y este x al cubo tercios. Esto entre 0 y 1. Nos queda aquí x elevado a 3/2 partido por 3/2 menos x al cubo tercios. Igualamos entre 0 y 1. Ahora esto se puede escribir un poquito mejor. 3/2, que está dividiendo, se podría escribir como 2 tercios. 2 tercios por x elevado a 3/2. Y x elevado a 3/2 también se puede escribir como raíz de x al cubo. ¿Sí? Ya. Entonces para que quede un poquito más fácil, digamos, la evaluación. Entonces me quedan 2 tercios por raíz de x raíz de 1 al cubo menos 1 al cubo tercio, y todo lo otro me va a quedar menos 0. ¿Sí? Eso me da 0, 0. Así que al final me quedan 2 tercios menos 1 tercio. El resultado nos da 1 tercio unidades cuadradas. ¿Sí? Ese sería el área que está acá. Tiene sentido porque fíjense que este es un cuadrado de área 1. Claro, que ha dividido como en 3 partes. Entonces más o menos 1 tercio. Esa es el área que calculamos. ¿Dudas hasta ahí? Veamos otro ejemplo. Ya, aquí dice, encuentre el área de la región acotada por las gráficas de y igual a x cuadrado más 2x. Aquí yo les puse la gráfica. Esta gráfica la hice en GeoGebra nomás. Este es y igual a x cuadrado más 2x. Y esta es la recta.
igual a menos x más 4. Ya, ojo que nos dicen, sobre el intervalo menos 4 hasta el 2. Entonces, fíjense que la gráfica ayuda un montón, porque con la gráfica yo puedo ver que, bueno, de partida se intersectan en el menos 4. ¿Sí? Porque de hecho, si yo reemplazo acá, bueno, si resuelvo este sistema de ecuación, me va a quedar que hay dos intersecciones. Entonces, si primero buscamos intersecciones, ahora la gráfica es clarita, miren, se intersectan en el menos 4 y en el 1. Así que no tendríamos tanto problema. Pero de todas maneras, si buscamos las intersecciones, tendríamos que resolver esta ecuación. X cuadrado más 2x igual a menos x más 4. Y si resolvemos eso, vamos a llegar a que x es menos 4 o que x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, sería desde aquí hasta acá. Pero nos están diciendo que busquemos el área encerrada acotada por estas gráficas, desde el menos 4 al 2. Entonces, van a ser dos áreas. Primero va a ser esta, que le voy a llamar área 1, que va a ser entre el menos 4 y el 1, pero me dicen que tengo que llegar hasta el 2, o sea, también hay un pedacito acá que voy a tener que integrar, ese, y a este le voy a llamar área 2, que va a ser esa área. Aquí es fácil ver que en el primer tramo, la recta es mayor que la parábola, y en el segundo tramo la parábola es mayor que la recta. Ya, entonces lo primero es buscar la intersección, lo segundo es determinar las integrales. El área 1 va a estar dada por la integral entre menos 4 y 1, ¿sí? Menos 4 y 1, y en este tramo es mayor la recta, entonces va la recta primero, menos la parábola, aquí ojo con el signo, menos y pongo ahí entre paréntesis. Esa es la primera que voy a tener que integrar. De menos 4 a 1, esto me queda menos x cuadrado, menos 3x más 4. La antiderivada de esto sería menos x al cubo tercios, menos 3x cuadrado medios, más 4x. Esto lo puedo meter, bueno, esto lo pueden meter en el resultado, pero de todas maneras, si evaluamos acá, ¿sí? Entonces meten todo esto al Wolfram y les sale el tiro, digamos, el valor, para no estar perdiendo tiempo. Les queda menos un tercio al evaluar en 1, menos 3 medios, más 4. Y luego hay que evaluar en menos 4. Sería menos 4 al cubo, menos 3 por menos 4 al cuadrado medios. Me va a entrar ahí, así que me lo voy a llevar esto. Ya. Menos que voy a amontonar. Menos, y ahora evalúo menos 4. Me quedaría menos 4 al cubo tercios, menos 3 por menos 4 al cuadrado medios, más 4 por menos 4. Esa sería la primera parte. A ver, esto sería menos un tercio, menos 3 medios, más 4. La primera parte da 13 sextos. Menos, y ahí queda menos 4 al cubo, con el signo de afuera queda positivo, menos 16 por 3, 22, menos 16. Esto queda menos 56 tercios, que no me equivoqué en algún signo. Nos queda 13 sextos menos esa. Se supone que da 125 sextos, si es que yo no me equivoqué en algún cálculo. ¿Ya? Ahí tendría el área 1. 125 sextos. Que es 20,8. A ver, tiene sentido, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sí, más o menos. ¿Sí? Contando los cuadraditos, cada cuadradito es una unidad cuadrada, más o menos. ¿Sí? A ver, si le da 100, sí, está todo malo. Si le da, no sé, 5, está malo igual, porque mire, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí nomás hay 5 de área. Entonces, más o menos uno puede tener un estimado para saber si estamos bien o no. Ya. Y la segunda patita sería el área 2. Para calcular el área 2, sería la integral desde el 1 al 2. Y aquí va primero la parábola menos la recta, porque la parábola es mayor en ese tramo. X cuadrado más 2x menos la ecuación de la recta, que es menos x más 4. Esto sería x cuadrado más 3x menos 4. La antiderivada sería x al cubo tercios más 3 por x cuadrado medios menos 4x evaluado entre 1 y 2. Entonces, al evaluar en 2, aquí nos quedaría 2 al cubo tercios más 3 por 2 al cuadrado medios menos 4 por 2 menos 1/3 más 3 medios menos 4. Entonces sería 8 tercios más 6 menos 8 menos 1/3 más 3 medios menos 4. 17 sextos, si no me he equivocado. Y entonces el área total sería el área 1 más el área 2, 17 sextos más 125 sextos. 71 tercios. Ese sería el área total. ¿Sí? 71 tercios. 44,5. No me suena, ¿eh? No me suena esta. A ver, 17 sextos, ¿cuánto es? 17 sextos. 2,8, tiene sentido. 2,8. Esta suma está mala. La anoté mal. 17 sextos más, porque no puede, esto es mucho, pues muy grande, ¿no? 71 dividido 3. Ah, no, no es tanto. ¿Sí? Es 23,6. 23,6 periódicos. Tiene sentido, porque por aquí eran 21 y aquí le estoy sumando 1, 2, casi 3. ¿Sí? Tiene sentido nuestra área. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, chiquillos. Ya. Vamos al siguiente. Poner atención con este, porque aquí me dicen, calcule el área de la región que se ubica a la derecha de la parábola, esta parábola, ahí la grafiqué. Esta parábola es x igual a y cuadrado menos 12. Y a la izquierda de la recta, esta, esa es y igual a x. Usando integración respecto a la variable y. Ya. Entonces, si yo quisiera hacer respecto a la variable x, tendría que calcular varias como áreas. Miren, por ejemplo, si yo quiero hacer variable respecto a la variable x, tendría que calcular esa, que sería la integral de la parábola aquí. Otra área que tendría que calcular es esa, que es la integral entre esa parábola y la recta. Y tendría que calcular por último esta, no, hasta aquí, que sería entre la parábola y el eje x, y esta. Sería un trabajo, pero tedioso, que tendría que hacer como 4 casos distintos. Ya, pero aquí me dicen, y ya es la manera más fácil de hacerlo, que lo haga respecto a la variable y.
¿Qué significa eso? Que en lugar de integrar respecto a x, integro respecto de y. Miro y como si fuese la variable independiente. Entonces, fíjense, este es el eje x, este es el eje y. ¿Ya? Voy a tener que buscar los puntos de intersección. Voy a buscar las y donde se intersectan. Entonces, para eso voy a igualar las x. Me va a quedar y igual a y cuadrado menos 12. Me queda 0 igual a y cuadrado menos y menos 12. Dos números que multiplicados den menos 12 y sumados den, que multiplicados den menos 12 y sumados den menos 1. O sea, me quedaría que y puede ser 4 o y puede ser menos 3. Que son estos valores. Y igual menos 3 y igual 4. ¿Sí? Si se fijan, si yo miro aquí la gráfica, tengo que mirarla como de costado. ¿Sí? En este tramo, esta función es mayor. ¿Sí? Pero pensándola así. X igual y. Es decir, y es la variable independiente y x la dependiente. Entonces, claro, en este tramo las x son mayores. Entonces, si yo integro respecto a la variable y, me quedaría el área como la integral entre menos 3 y 4, en este tramo de la y, y si se fijan, en ese tramo es superior, mirando hacia el otro lado, la recta. Entonces sería y menos la parábola de y. ¿Sí? No sé si hay alguna duda ahí. Entonces, esto es lo que estoy calculando. Mirada desde el otro punto de vista, para que sea más sencillo el cálculo. Y entonces, me calcule el área. Bueno, aquí, menos 3 al 4. La antiderivada de esto sería y cuadrado medios menos y al cubo tercio, esto queda más 12i. Esto entre menos 3 y 4. Entonces primero evaluamos en 4. Sería 16 medios. Después menos 4 al cubo, partido por 3, más 12 por 4. Menos, y luego evaluamos en menos 3. Queda 9 medios. Y más 27 tercios. Menos 36. Esta área nos da 343 sextos, que sería aproximadamente 57,16 periódicos. Bueno, igual. Y veamos si tiene sentido, ¿no? Más o menos con los cuadritos ahí calculando. Por ejemplo, de aquí hasta acá tenemos 12 cuadritos. Así que aquí ya, claro. Acá igual hay como 12. Ya tenemos 24. Acá unos 30 y tanto. Y acá otro tanto. Como unos 12. Unos 20 y tantos. Sí, tiene sentido. ¿Sí? Que ese sea más o menos el área. Consulta hasta aquí, chicos. Sí, eso sería integración respecto a la variable y. Entonces eso cuando me entreguen las funciones donde despejada la x en lugar de la y, entonces ahí me conviene integrar respecto a la variable y. ¿Sí? Esto se lo voy a dejar como ejercicio. Es similar, si se fijan, una recta, una parábola, y aquí entre el seno y el coseno. ¿Sí? Este podríamos hacerlo. Dice, calcule el área encerrada entre las curvas. Entonces este es como un ejercicio porque es muy parecido a lo que hicimos. Y este, el área encerrada entre y seno de x e y coseno de x.
vamos al GeoGebra para que sea más sencillo de ver el gráfico. Entonces, GeoGebra, aquí yo entro al GeoGebra clásico. Y entonces vamos a graficar y igual seno de x y igual coseno de x. Usted puede graficar donde a usted le salga más cómodo. Si hay otro software que usted prefiere, no hay ningún problema. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Esta acá, además, yo le puedo cambiar la configuración para que me aparezcan los valores en radianes, así. ¿Sí? Eso me conviene más todavía. Y veamos entonces la gráfica. Acá. Ya, entonces, tenemos que calcular el área encerrada por las curvas. La que está en rojo es coseno y la que está en verde es el seno. Y nos pide el área encerrada por las dos curvas y I igual 0. I igual 0 sería esto. Cuando I es igual a 0 es esto. I igual 0 es lo mismo que decir el eje X. ¿Ya? Entre 0 y pi medios. Y entre 0 y pi medio. O sea, de aquí a acá, este es el pedacito que tendríamos que calcular. El área encerrada por las dos curvas y el eje X. Entre 0 y pi medio. Ya. Entonces, si se fijan acá, vamos a buscar este punto de intersección porque vamos a tener que hacer dos tramos. Porque en esta parte vamos a tener que hacer la integral con seno y en esta parte vamos a tener que hacer la integral con coseno. Vamos a buscar entonces la intersección entre las dos curvas. Vemos cuando seno es igual a coseno. Bueno, esto lo puede meter a un procesador, a un software también. Generalmente yo para este uso el Symbolab. Resolver ecuaciones trigonométricas. Este. Que es como bien, tiene el paso a paso y todo. Seno de x igual a coseno de x. Y uno, bueno, sabe, si se acuerdan estos del curso anterior, es que la solución es pi cuarto, ¿cierto? Pero este lo voy a dejar ahí en todo caso por si les puede servir. Igual les va a servir para trabajar con polares. ¿Ya? Entonces, seno de x igual a coseno de x. La solución de esta ecuación es para x igual a pi cuartos más kpi. Claro, pi cuartos, después vuelven a intersectarse acá, más pi, y así sucesivamente. Pero a nosotros nos interesa esta, que sería pi cuarto, que es el valor que está entre 0 y pi medio. Entonces el área va a estar dada por entre 0 y pi cuartos, va a ser el área bajo seno simplemente. Y entre pi cuartos y pi medio va a ser bajo entre coseno y el eje X, que quedaría simplemente expresado así. ¿Sí? Y luego lo único que hay que hacer, bueno, buscar las antiderivadas y evaluar. La antiderivada de seno es menos coseno. Profe, Cuénteme. no se ve lo que está escribiendo, por si acaso. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Se le decía, seno igual coseno, esa solución es x igual pi cuarto más kpi, porque claro, se intersecta en pi cuarto, después se vuelve a intersectar acá y así. A la que nos importa a nosotros está pi cuarto, que está entre 0 y pi medio. Entonces, para calcular nuestra área aquí,
vamos a hacer entre 0 y pi cuartos, el área que está bajo el seno, y entre pi cuarto y pi medio el área que está bajo el coseno. La antiderivada de seno menos coseno entre 0 y pi cuartos, la antiderivada de coseno, seno entre pi cuartos y pi medio. ¿Sí? Y es cosa de evaluar nomás. O sea, la pueden terminar ustedes. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Eso es para el área de coordenadas cartesianas. Vamos a lo siguiente. Aquí cambiamos de tema. Vamos a seguir calculando áreas, pero las coordenadas van a funcionar de manera distinta. Vamos a usar las coordenadas polares. ¿Sí? Para comenzar vamos a graficar algunas curvas usando coordenadas polares, porque como que uno no tiene idea de qué significa esta cuestión o de cómo interpretarla. Así que vamos a partir graficando esto. Bueno, ¿cómo funcionan las coordenadas polares? Yo aquí por aquí les dejé un enlace, ¿sí? Que es para graficar las coordenadas polares. Ese que me gusta, ¿ven? Este. A ver, que hay otro que me gusta para graficar en coordenadas polares. No, ese tampoco. Que no es ese que coloqué ahí. Ese tampoco. Ya, este enlace igual se los voy a colocar, ¿eh? Déjenme mostrárselo. Que este me gusta porque aquí uno puede graficar varias curvas en coordenadas polares. ¿Sí? Y además te permite colocar, bueno, aquí es el ángulo entre 0 y este 6,28 es 2pi. Por ejemplo, ahí está graficada R1, que es cuando el radio es constante igual 2. R2, que vendría siendo ese 2pi, o sea 2 teta. R3, que es teta cuadrado. R4, que es 4 seno de 2 teta. Y podemos graficar R5, que es 2 más 2 coseno de teta. Muchas veces los problemas de polares es encuentre, por ejemplo, el área que se encierra entre estas dos curvas. Entonces, es bueno tener un enlace donde uno pueda graficar más de una curva a la vez. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, este se los voy a copiar ahí en el... Aquí. Para que les sirva para graficar. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con eso. Graficar. Saber graficar en coordenadas polares es como una habilidad básica como para entender más o menos cómo funciona el asunto. Y generalmente esta no es una cuestión que uno vea antes, como que llega el curso acá y como que tiene que saber en coordenadas polares, pero uno no necesariamente lo ha visto, entonces es como el primer encuentro. Ya, ¿qué significa esto? Bueno, esto funciona como cuando, como los radares que hay en navegación, ¿sí? Los radares que hay en navegación, no sé si lo han visto, así como las peliculitas que hacen así, tit, tit. Lo que me dicen esos radares es, bueno, si el barco está en el origen, ¿sí? Hay algún objeto, qué sé yo, otro barco, ponte tú, a un ángulo este ángulo sería 45 grados, ¿sí? Y a una distancia de tanto. Entonces, desde tu posición, está a tantos grados, en este caso, noroeste, y después, no sé, generalmente usan millas náuticas ahí, tantas millas náuticas. Esa es la manera de ubicarse, digamos, en el océano. Y esa misma idea se puede traspasar acá. Cualquier punto del plano cartesiano que esté en coordenadas
cartesiana se puede transformar a coordenadas polares. Eso lo deben haber visto cuando vieron números complejos. ¿Sí? Se llamaba la forma polar de un número complejo. Ya, ¿cómo se grafica esta cuestión? Entonces, más o menos para ir haciéndose una idea, lo que uno tiene que hacer acá es colocar teta, esa es la variable dependiente, como la x, y acá va r. Entonces le vamos a ir dando valores a teta. Teta en general se mueve en todos los reales, ¿eh? Pero en algunos casos como este, por ejemplo, que este es coseno, uno lo considera entre 0 y 2pi, porque después se van a empezar a repetir los valores. Vamos a partir en el 0, ¿sí? Acá, el ángulo, vamos a partir calculando de aquí, ¿sí? Desde ese ángulo, que sería el ángulo 0. En el primer cuadrante, hasta aquí, que sería pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. Entonces voy a reemplazar 3 por coseno de 0. El coseno de 0, si ustedes se acuerdan, es 1, así que esto da 3. Y voy a darme algunos ángulos conocidos, por ejemplo, pi sextos, como para ir armando la historia, ¿no? Lo que sí voy a ver que mi calculadora esté en radianes, para hacer esto. Para eso la prenden, van ahí al modo, ahí, índice de gris, eso sería en grados, radianes sería si es que yo voy a trabajar con pi, pi sextos, pi tercios, ¿sí? Así que 2, para asegurarme. Y coloco 3 coseno de pi sextos. Eso sería 2,59, 2,6 aproximado. ¿Sí? Estoy aproximando. Después quizás otro valor conocido en pi cuartos. Me da 2,12, 2,1. En pi tercios, 1,5. Después en pi medio ya. ¿Sí? ¿Qué es el otro conocido? El coseno de pi medio es 0. Ya, y después voy a seguir en el segundo cuadrante. Voy a graficar esta parte de acá. ¿Cómo se grafican? Por ejemplo, en este, cuando el ángulo es 0, entonces ángulo 0, aquí. En ese caso me dice que el radio vale 3, así que el punto estaría ahí. Ese sería el punto. Cuando el ángulo es pi sextos, entonces, fíjense, esto es 90 aquí. Está dividido en 6 partes, justo. Entonces este sería 90 dividido 6, así que este sería 15, pi sexto está aquí, que es 30 grados. Y ahí vale 2,6, entonces miro el radio. Este es 2, 2,6, por ahí más o menos. ¿Sí? 2,6. Después, en pi cuarto es la mitad de 90, justo aquí. 2,1, por ahí. Después en pi sextos. Me equivoqué, ese era pi tercios. En pi tercios es 60 grados. O sea, sería por aquí, 60, ¿cierto? 15, 15, 15, 60. 1,5, por ahí. ¿Sí? Y después en 90, en pi medios, vale 0. O sea, más o menos, nuestra curva es una cosa así. Así se va armando. ¿Ya? Voy a seguir acá, en este lado. Este ángulo de aquí, por ejemplo, este ángulo, aquí. Ese de ahí sería pi más pi sextos. O sea, pi medio más pi sextos. Pi medio más un sexto, 2 tercios. O sea, este sería 2 pi tercios. ¿Ya? Entonces voy a evaluar la función. 3 coseno de 2 pi tercios. Y me da menos 1,5. Menos 1,5. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo va a ser un radio negativo? Bueno, si el radio le da negativo, significa que se grafica en la dirección, en el sentido contrario. Entonces, este ángulo tomo lo opuesto por el vértice, que sería ese. Y el 1,5 lo voy a graficar acá. Ahí estaría ese punto. ¿Sí?
Voy a seguir así, con algunos ángulos como conocido. A este le sumé pi sextos, ahora voy a ir acá, al que queda justo ahí en la mitad, que sería pi medios más pi cuartos, que es 3 pi cuartos. Voy a evaluar esa cuestión en la función. 3 coseno de 3 pi cuartos. Es aproximadamente menos 2,12. Menos 2,1. ¿Sí? Menos 2,1. Entonces, como me da negativo, si es negativo, sigo el ángulo, pero en el sentido contrario, o sea, lo opuesto por el vértice ahí. Y menos 2,1 andaría por ahí. ¿Sí? Quizá un poquito más cerca, ¿ya? Menos 2,1, por ahí. Sigo así. Pi medios más pi tercios. Pi medio, que es 90 más pi tercios, sería este. Pi medio más pi tercios, esto sería 5 pi sextos, ¿no? 5 pi sextos, y esto lo voy a evaluar en la función. 3 coseno de 5 pi sextos. Me da menos 2,6 aproximadamente. Entonces, como me da negativo de nuevo este radio, lo reflejo acá, en el sentido contrario. Menos 2,6, por ahí. Y después voy a seguir con el otro ángulo conocido que sería en pi. En pi. El coseno de pi es menos 1. Así que esto me quedaría 3 por menos 1, menos 3. Entonces, cuando tomo el ángulo pi, me da menos 3. ¿Sí? Entonces, el radio en ese caso se considera como en el sentido contrario. Acá. Entonces, si yo continúo el dibujito, me queda así. ¿Y qué parece? Pareciera que en el segundo cuadrante no hay gráfica, pero en realidad la gráfica del segundo cuadrante queda en el primer cuadrante. Si se fija, esta gráfica es una circunferencia y se forma esta circunferencia. Se forma entre 0 y pi. Si yo ahora empiezo a repetir, si sigo avanzando acá, los valores me van a dar negativos también y me va a empezar a dar esta parte. O sea, si yo empiezo a hacer estos de acá, me van a dar acá. Se van a reflejar al otro lado. Aquí, así. Y voy a empezar con estos de acá, voy a volver a repetir esta parte. Y después con los que vayan acá, me van a dar positivos de nuevo y voy a hacer esta parte. O sea, si yo lo hiciera entre 0 y 2pi, haría 2 veces la misma circunferencia. ¿Ya? Así se grafica en polares. No sé si hay alguna consulta, chicos, hasta aquí. ¿Ya? Si uno tiene la duda, mi recomendación es ir aquí al GeoGebra. Yo, por ejemplo, acá en el GeoGebra voy a anotar 3 coseno, que es la gráfica, y aquí aprieto el alfa y ahí me aparecen los valores. Ahí coloco teta. ¿Ya? 3 coseno de teta. Y justamente si se fijan aparece acá. Esta está hecha desde el 0 al 6,28. 6,28 es aproximadamente 2pi. Pi es 3,14 aproximadamente, este es 2pi. Entonces yo puedo ir viendo de a poquito cómo es la gráfica. Pi es aproximadamente 3,14, ¿cierto? Dividido 2, 1,57. Eso sería hasta pi medio, fíjense. 1,57, más o menos. ¿Sí? Después hasta pi, 3,14. Ahí uno ya ve que di la vuelta entera. Y claro, y después si yo voy, no sé, del 3,14, que es pi, a 3 pi medios, que es 4,71, me vuelve a aparecer esto. Este al final es lo que debería ir en el tercer cuadrante. Este es desde pi a 3 pi medios. Sus imágenes van quedando acá. Y si esto después yo lo hago 4,17, 4,71, que es 3 pi medios, hasta el 6,28, que es 2 pi, ahí hice esa parte. Entonces así se va haciendo. En la primera tanda, entre 0 y pi medio, se hizo esa.
Después entre pi medios y pi se construyó esa. Después entre pi y 3 pi medios se volvió a hacer esa parte de acá, y entre 3 pi medios y pi se hace ese pedacito de allá. O sea, si yo lo hiciera entre 0 y 2 pi, tendría 2 veces la misma circunferencia. O sea, si yo calculara el área usando entre 0 y 2 pi, calcularía el área de 2 circunferencias en lugar de una. ¿Sí? Por eso es importante saber graficar. Y con esto es buenísimo porque yo puedo ir dándole valores y así me voy dando una idea más o menos de cómo se forma. ¿Sí? Por ejemplo, entre el 0 y el 1 se hizo esa parte. ¿Sí? Y ahí puedo ir avanzando. Entre el 0 y el 2 se hizo esa parte. O sea, ahí voy viendo más o menos cómo se va armando la gráfica. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Pregunten nomás, chicos, cualquier consulta que tengan. Estoy tratando de hacerlo así como lo más simple, lúdico posible, con el GeoGebra, con todo, como para que puedan entender estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que si el radio es negativo, cuando el radio da negativo, se grafica en el sentido contrario. Ya. Entonces, siguiente. Ahora, para calcular las áreas, lo más importante va a ser ver, por ejemplo, como esta es una circunferencia, quedó la mitad arriba y la mitad abajo, lo más fácil es calculo el área de arriba, entre 0 y pi medio, y la multiplico por 2, por ejemplo. Y así voy a evitar calcular de más o cometer errores. Entonces, generalmente vamos a hacer eso. Vamos a calcular como un pedacito de área y el resto lo vamos a multiplicar por las veces en que se repitan. Estas gráficas en polares tienen hartas repeticiones, por ejemplo, así. Entonces puedo calcular un pedacito y después lo voy multiplicando. ¿Cómo se calcula el área? Usando coordenadas polares. Este mismo enlace se los voy a repetir acá, que me gusta más que el otro que tenía puesto. ¿Cómo se calcula el área usando coordenadas polares? Bueno, en lugar, si se acuerdan antes hacíamos como estos rectángulos. Acá en lugar de hacer rectángulos vamos a barrer un área angular. Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área que está encerrada por esta curva, entre este ángulo y este ángulo, yo voy a barrer así, como de manera angular. ¿Sí? Así. Esa es la forma en que se calcula el área. Entonces acá el área ya no es así, no es el área bajo la curva, así, entre el eje X y la curva. Acá el área que voy a calcular es como un pedacito de torta, entre dos ángulos, ese pedacito que se forma acá. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa área encerrada por la curva y los ángulos, alfa y beta? Es un medio por la integral entre alfa y beta de R. R es el radio. Por ejemplo acá, 3 coseno de teta al cuadrado de teta. Nada más. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo calcular el área encerrada por la curva, la que estábamos haciendo recién. Ya. Para hacer eso, entonces vamos a graficar primero esta curva y la voy a graficar entre 0 y pi, ¿cierto? Que es lo que habíamos hecho. Y lo voy a llevar al PowerPoint. Ya. Esa es la curva que vamos a graficar. Entonces calcula el área encerrada por esta curva. El área encerrada por esta curva es el área de una circunferencia, de un círculo, ¿cierto? Vimos que esta se recorre en 0 pi. Entonces tengo dos opciones. Calcular el área entre 0 y pi, o mi otra opción, es la opción que yo prefiero que ustedes aprendan, porque es la opción que uno comete menos errores, es ver, bueno, aquí voy a partir en el 0 y voy a ver dónde el radio se vuelve a hacer 0. ¿Sí? Entonces, aquí parto aquí. Ese es el ángulo 0. Y mis radios son 3 y después van bajando 2, 1 ahí, hasta llegar al 0. Voy a ver dónde el radio se hace 0.
Y esto lo pueden meter a la calculadora, ¿ven? Antes que yo les mostré. Tres coseno de x igual 0. Entonces aquí dice, el coseno de x es 0 cuando x es igual a pi medios. Que es justamente lo que se ve en la gráfica. Lo que sí a veces la gráfica, como les digo, es engañosa. Por eso es mejor asegurarse. Es engañosa porque aquí uno dice entre 0 y 2 pi, aquí entre pi medio, no hay, en el pi medio a pi no hay nada. Pero es engañoso. Ya, entonces significa que el radio vale 0 cuando x vale pi medios. O sea, cuando el ángulo es pi medio. Es decir, justo aquí, ahí, es donde se hace 0. Entonces lo que puedo hacer para calcular el área que encierra la curva es calcular 2 veces el área entre 0 y pi medios. Y el área está definida por esta fórmula. Es 1/2 por la integral entre 0 y pi medio, sería aquí, de el radio, es decir, 3 coseno cuadrado de teta, ¿sí? Me quedaría acá 2 por 1/2, se simplifica esto y me queda simplemente la integral entre 0 y pi medio, o sacar el 3, coseno cuadrado de teta. Bueno, para calcular la integral, la antiderivada de coseno cuadrado, hay una técnica que vimos el día que vimos sustituciones trigonométricas, ¿sí? Que coseno cuadrado de teta se puede cambiar por, déjenme que me acuerde, el coseno del ángulo doble, ¿cierto? Coseno de 2 teta, coseno cuadrado menos seno cuadrado, y este lo cambiamos por 1 menos coseno cuadrado. Nos queda 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Así que nos queda coseno de 2 teta más 1 medios. Bien. Entonces, coseno cuadrado de teta se puede cambiar usando una identidad trigonométrica por coseno de 2 teta más 1 partido por 2 de teta. Y entonces esto nos queda 3 medios, la integral entre 0 y pi medios, de coseno de 2 teta más 1 de teta. La antiderivada sería la antiderivada de coseno, seno de 2 teta, y como tiene un 2 adentro, dividido en 2, porque cuando yo derive, me queda la derivada de seno, coseno, por la derivada de lo de adentro me aparecieron 2, entonces con ese 2 se van a simplificar y me queda coseno. La antiderivada de 1 sería teta, ¿no? Estoy integrando respecto de teta, entre 0 y pi medio. Y ahora simplemente evaluar. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, chiquillos. Ya. Vamos a continuar. Entonces esto nos va a quedar 3 medios, factor de seno de 2 por pi medio, va a ser seno de pi, más pi medios, menos 3 medios, o el 3 medios si quiere lo deja adelante, ¿sí? 3 medios, seno de 2 por 0, partido por 2, menos 0. El seno de pi es 0, y el seno de 0 también es 0. Así que nos queda 3 medios por pi medio. Solamente nos queda eso. Nos quedaría 3 pi cuartos. ¿Sí? Unidades cuadradas. Esa sería el área que encierra la curva. ¿Cómo yo puedo estar segura que este resultado está bien? Porque recordemos que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. En este caso, el diámetro de la circunferencia es 3. Por lo tanto, el radio sería 3 medios.
¿sí? Entonces el área tendría que ser pi por el radio al cuadrado. Esto sería entonces pi por 9/4. Entonces ese tendría que ser el resultado. Y acá nos quedó 3 pi cuarto. Nos falta un 3. ¿Dónde nos habremos comido un 3? Acá. Fíjense. Yo me equivoqué ahí. Es todo esto al cuadrado. ¿Cierto? Porque la fórmula es el radio al cuadrado. Entonces era 3 coseno al cuadrado. Entonces este 3 en realidad era un 9. 9, 9, 9, 9. Y acá también. 9, 9, 9 y 9. 9/4. Ahí está bien. ¿Sí? Esa sería una opción. La otra opción, la opción 2, es ver que como gráficamente uno se da cuenta que esta curva se recorre en 0 desde 0 a pi, como la curva se recorre en 0 a pi, también yo podría calcular el área como un medio, que es parte de la fórmula, ¿cierto? Por la integral de 0 hasta pi del radio al cuadrado. Y debo llegar al mismo resultado. ¿Sí? Exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Eso, chiquillos. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Si nos fue la hora, no alcanzamos a hacer tantos ejercicios como yo pensaba, que igual los hice como con calma. Lo que sí acá, los que están, que podemos revisar igual el día lunes, ¿les parece? Les coloqué sus soluciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el área encerrada por la curva 2 por coseno de 3 teta. Y aquí muestra cómo se va armando la gráfica de a poquito. ¿Sí? Esas desde 0 hasta pi medio, después así, de 0 a pi sexto se forma así, y después entre pi sexto, ahí me da negativo, entonces queda para el otro lado. Se me va mostrando cómo se forma. Y acá indica dos maneras de calcularla. O sea, igual indica cómo calcularla. Dice, para calcular el área, de acuerdo a la imagen, la figura está formada por 3 pétalos de igual forma, por lo que para calcular el área usaremos el medio pétalo que se forma en el primer cuadrante, ese. Y uno dice, entre 0 y pi medios. Está equivocado, porque en realidad ese pedacito de pétalo se forma en pi sextos. Entonces yo les decía, es mejor comprobar esto, porque a veces engaña la percepción. Entonces acá, para determinar el intervalo de integración, vamos a buscar donde el radio se hace 0. Claro que es desde donde parte, aquí, el radio parte en 2 cuando el ángulo es 0, y después se hace 0 en un ángulo, que aquí está indicado que es pi sextos, pero si yo no tuviera ese dibujito, no sabría. Entonces busco cuando el radio se hace 0. Esto lo pueden meter al programita que les puse ahí, para resolver ecuaciones, y nos queda que se hace 0 en pi sextos o en pi medio. Claro, se hace 0 aquí en pi sextos, después se vuelve a hacer 0 aquí en pi medios, y después se vuelve a hacer 0 acá, que es pi sextos más 2 capitercios y así. De lo anterior se dice que el primer medio pétalo, es decir, esa mitadita, se obtiene en el intervalo 0 pi sextos, por lo que el área quedaría 6 veces el área entre 0 y pi sextos, y da pi. ¿Sí? Como la curva también se recorre entre 0 y pi, completa, también yo podría hacer directamente la integral entre 0 y pi, sin multiplicarla por 6. Tendría que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Aquí hay algunas otras que son áreas encerradas. Dice el área que queda al interior de la cardioide, esa es la cardioide, y fuera de la circunferencia, que es esa. O sea, en este caso, están pidiendo que calcule esa área. Esos son ejercicios súper típicos. Este igual está resuelto aquí. Dice que primero hay que buscar los puntos de intersección y después cómo calcular el área, ¿sí? Así que está resuelto ahí con detalle. Y este también, calcular el área que está en el interior del rizo interior. El área del rizo interior es esta. Y aquí también indica cómo calcularla. ¿Ya?
Eso, entonces, y este que es el único que no está resuelto en esta parte. Entonces, están ahí, se los dejo pendientes, los podemos revisar en la próxima sesión, pero igual están resueltos, entonces igual les puede servir como para estudiar, ¿ya? El temario para el control, déjame ver. El temario por el control es, bueno, antiderivadas. Mm, y integral definida. Eso no me parece que es, ¿eh? Claro, no entran áreas, ¿sí? Sería hasta antes de áreas, es decir, hasta los teoremas fundamentales. Desde antiderivada, integral de rima, hasta los teoremas fundamentales. Eso sería lo que entra, hasta antes de áreas. ¿Sí? Lo voy a anotar aquí. Control hasta antes de área. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo dejamos hasta aquí por hoy. Les dejo entonces esos ejercicios para que puedan practicar con sus resoluciones y ya nos vemos la próxima semana. Igual me escriben, yo trato de ir respondiendo, de repente no respondo al tiro, pero a medida que voy pudiendo les voy respondiendo los correitos con las dudas que tengan. Los chiquillos que tengan un buen fin de semana, bueno, un resto de semana y buen fin de semana y nos vemos el día lunes.